La verdad es que las lluvias, por lo menos en los días más aciagos, nunca pasaron de alerta amarilla para el Sistema Nacional de Protección Civil. Los alertamientos del viernes 13 y sábado 14 de septiembre siempre consideraron a Acapulco en fase amarilla y conforme a los protocolos del Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales, el ayuntamiento siguió las acciones correspondientes: valorar la instalación del Consejo Municipal de Protección Civil, preparar posibles refugios temporales, entre otras. Las autoridades ni siquiera abrieron la posibilidad de valorar la instalación del consejo, sino que lo instalaron porque la realidad indicaba algo mucho más grave. Desde el viernes 13 de septiembre, los avisos por medios electrónicos y redes sociales fueron incesantes. Todos los recordamos. El primero, a las 17 horas, reiterando el llamado a buscar refugios y ubicar rutas de evacuación. El segundo, a las 20:22, en donde se indicaba la trayectoria de Manuel, y 10 minutos después, uno más del Sistema Nacional de Alerta de Protección Civil que mantenía a Manuel aún en fase amarilla. ¡Aguas! La lluvia puede llevarse todo. Coloca tus documentos importantes en una bolsa de plástico, ten a la mano una lámpara y una radio de baterías para escuchar los avisos de las autoridades. El mismo día 13, el registro de lluvia más alto correspondió a la zona donde se ubica el aeropuerto de Acapulco, con una intensidad de 120 milímetros en 24 horas, lo que es considerado moderado. Para el sábado 14, día del informe del alcalde Luis Walton, la tormenta Manuel ya se encontraba entre Michoacán y Colima, y de acuerdo al sistema de alertamiento tropical, Acapulco ya estaba fuera de la trayectoria. Sin embargo, las imágenes de satélite indicaban fuertes lluvias en la montaña de Guerrero, y desde las 6 horas se entabló comunicación permanente con la Subsecretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado para coordinar las acciones de emergencia y atención a la población. Por la tarde, familias completas habían quedado incomunicadas debido a la crecida del río La Sabana en el fraccionamiento El Quemado. La Marina acudió al rescate y el ayuntamiento abrió el refugio en la iglesia de las Casitas. Al principio pensamos que iba a ser una lluvia normal, como casi todos los años. Bueno, todo empezó como una simple lluvia, nunca pensamos que la lluvia nos fuera a afectar. Pensamos que se iba a quitar para celebrar el 15 de septiembre. Un comunicado más alertó a la gente a no salir de sus casas a menos que tuvieran que seguir los protocolos de protección civil. En cuanto terminó el informe, se instaló el Consejo Municipal de Protección Civil y se acordó poner en marcha el plan DN3E. La tormenta seguía en fase amarilla. A las 22 horas, el municipio había abierto más refugios y los abastecía con colchonetas y víveres. Una hora después comenzaron las primeras inundaciones y empezaron las primeras 24 horas en vela para muchos, no todos funcionarios del municipio. Comenzó la inundación, todo Puerto Marqués se inundó y no quedaba nada ya. Todas las casas estaban perdidas, mientras algunos pasaban diciendo que fuéramos a ayudar porque ya la gente del Marqués ya se había puesto en lugar alto. Fue hasta la 1 de la mañana del 15 de septiembre que el Sistema Nacional de Alerta de Protección Civil pasó a fase naranja, pero únicamente para el sur de Michoacán y el occidente de Guerrero. Para ellos, en Acapulco no pasaba nada. Sin embargo, en cientos de casas, el agua ya había rebasado los 2 metros y la Laguna Negra de Puerto Marqués ya se había desbordado. Yo cuando fui a rescatar a la gente que estaba en el Colosio, yo me metía centrando en buscar personas, claro. Toda persona que encontraba en el camino la subía, decía, y en otras no, otras también estaba fuerte la corriente y los motores no agarraban. Así que me tocó ver cómo muchas personas se lo llevaba la corriente. El 16 de septiembre, el saldo era ya de 24 muertos, 8 de ellos menores de edad y 17 colonias afectadas en Acapulco. Algunos de estos muertos se dieron en el poblado de La Venta, en donde la ruptura de la presa arrastró a una niña y desapareció a un pueblo por completo. Una familia de 6 miembros falleció cuando su casa se desplomó en la colonia Unidos por Guerrero. 40,000 turistas habían quedado varados y muchos de ellos en hoteles de la zona Diamante, en donde el agua alcanzó hasta 3.5 metros de altura. No me imaginé rescatar gente en mi vida, solo salió de imprevisto, la verdad. El momento de la desesperación cuando llegaba, decía yo lo puedo hacer, yo lo puedo hacer. Vi que los marinos no podían y yo he trabajado en la playa, sé nadar muy bien y dije yo lo puedo hacer y me tiré.
sentí una gran conmoción o alegría al ver que la gente me daba las gracias. Oye, chavo, gracias. La falta de medios de comunicación impedía conocer la magnitud del problema. Solo radio y televisión de Guerrero y Noticias Acapulco News por internet contaban los muertos y los desaparecidos. Por la tarde del 16, luego de ver desfilar en México a soldados y marinos con armas y equipos especiales para casos de emergencia, Peña Nieto llegó a Acapulco para la primera evaluación de daños. Para ese entonces ya se sabía la tragedia de La Pintada. 60 desaparecidos era la cifra inicial y era tan difícil creerla que mejor se esperaron para darla a conocer hasta el 17, cuando la tragedia se redimensionó y nos dimos cuenta que no era solo Acapulco, sino todo Guerrero. Cuando se empezó a inundar en los arcos, nosotros tuvimos que ayudar a las personas que no querían salirse de sus casas. Eran personas de tercera edad, algunas eran personas de tercera edad y otras familias que no querían dejar sus casas porque querían salvar algunas cosas de ellas. En Guerrero se registraron más de 200,000 personas damnificadas y 101 muertos, muchos de ellos en Acapulco. Los apoyos que se daban en el puerto en ese momento por parte de la Federación y el gobierno estatal disminuyeron para destinarse también a otros puntos de la entidad. Vino el saqueo en Costco, signo de la desesperación por la falta de alimentos y agua. Para ese entonces, familias enteras seguían atrapadas en la colonia Miramar 2 y en La Marquesa, mientras que en el aeropuerto la desesperación entre los turistas iba en aumento.